Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noche, día, depende de la zona horaria que se encuentren, ¿no? Espero que todo bien, colegas, que eso es lo importante, ¿sí? Bien, como se los muestra la cámara, de lo que vamos a hablar hoy es lo que se llama ley de Watts. Ahí vamos con eso. Bien, la ley de Watts, ¿sí? ¿De dónde salió? ¿Para qué sirve? ¿Qué significa? Bien, listo. Entonces, su nombre, ¿sí? Watt, viene de su descubridor James Watt, ¿sí? De hecho, punto y al margen, ¿sí? La mayoría, ¿sí? De las leyes eléctricas, Ampere, ohmios, ¿sí? Vienen del apellido, ¿sí? De su descubridor, bien, de su persona que lo descubrió, que empezó a trabajar o que relacionó dichas leyes. ¿Se entiende? Bueno, dejen abajo en los comentarios si les parece bien, si les interesaría saber algo más de lo que es la historia de la electricidad. ¿Sí, gente? Bueno, vamos a explicar, ¿sí? ¿Qué es ese triángulo que vemos en pantalla? ¿Sí? Dicho triángulo, ¿sí? Nos determina lo siguiente: potencia, voltaje e intensidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir todo eso? ¿Sí? Por eso estamos haciendo nuestro notable video. Bien, potencia. Potencia hay que tener bien en claro, ¿sí? Que son los watts de potencia que requiere utilizar, por ejemplo, nuestro aire acondicionado, nuestra pava eléctrica, ¿sí? Cualquier electrodoméstico o motor que tengamos en nuestro domicilio, ¿sí? Esos son los watts de potencia. Bien, marcado acá arriba podemos tener la P o podemos tener la W. ¿Se entiende? Espero que sí. Cualquier cosa, como ya les dije, perdón que sea repetitivo, pero necesitamos que no quede ninguna duda. Bien, voltaje. Dato importante. Este video lo estamos grabando en la República Argentina, ¿sí? El voltaje que tenemos acá es 220 de corriente alterna, ¿sí? Tenemos dos tipos de voltajes, ¿sí? Tenemos voltaje alterno y voltaje continuo, ¿sí? Nosotros en este momento nos vamos a concentrar en lo que es el voltaje alterno, ¿sí? Voltaje alterno, como les dije, acá en la Argentina es de 220. 220, 10% más, 10% menos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Hay mucha gente que por ahí dice, la compañía suministradora, ¿sí? No me brinda el voltaje que me tiene que llegar a mi domicilio, ¿sí? ¿Cuánto llega? 210. Está dentro de los parámetros, ¿sí? Por eso, la fórmula, el voltaje que hay acá en este país es 220 voltios, corriente alterna, 10% más, 10% menos. ¿Sí? Bien, estaría faltando lo que es la letra I, ¿sí? Que es igual a intensidad o ampere. Intensidad o ampere es exactamente lo mismo, ¿sí? Esa medida marca cuánta energía puede circular por un circuito eléctrico. Por un circuito, un electrodoméstico, ¿sí? Un aire acondicionado, cualquier circuito que sea de un domicilio. ¿Bien? Perfecto. Ahora creo que está toda la suma algebraica, ¿sí? La ecuación explicada, así que les voy a brindar cómo se resolvería. ¿Les parece? Bien, acá tenemos voltaje multiplicado intensidad nos da la potencia, ¿sí? Los watts de potencia. Bien, potencia dividido intensidad nos brinda el voltaje. Potencia dividido voltaje
nos da la intensidad. ¿Sí? Es sencillo, creo que no hace falta repetirlo. Ustedes de todos modos, ¿sí?, pueden pausar el video o verlo las veces que les sea necesario. ¿Sí? Bueno, ya todo esto explicado, ¿sí?, se desglosó la mejor forma que se nos ocurrió, ¿sí? Siempre es bienvenida la sugerencia. Vamos a brindar un ejemplo, si les parece. ¿Ok? Corremos, desplazamos un poco más la cámara, ¿sí?, hasta este lugar, y acá tenemos, ¿sí? ¿Cómo señalamos? Potencia es igual a watts, ¿sí? Bueno, nosotros, ¿sí?, después de un largo debate, decidimos tomar, por ejemplo, una pava eléctrica, ¿sí? Tenemos una pava eléctrica que hay en cualquier domicilio, ¿sí? Se puede efectuar con cualquier electrodoméstico, ¿sí? Lo ideal sería que antes de ejecutar un examen, un parcial, ¿sí?, hacer un curso de electricidad, hacer una instalación eléctrica, ¿sí?, hagan varios ejercicios para repasarlo. Bien, nosotros tomamos como ejemplo un electrodoméstico, ¿sí?, como se los nombré, una pava eléctrica. Si alguien quiere trabajar a la escala macro, o sea, a la escala de la casa, para saber, por ejemplo, qué conductor, qué cable le ponemos, ¿sí?, se tiene que utilizar exactamente igual, pero con todos los electrodomésticos. Vamos con el ejemplo, si les parece. Tenemos una pava eléctrica, ¿sí?, como lo delimita acá arriba, que consume 2100 watts de potencia, ¿sí? Dijimos que estábamos en Argentina, está conectado a un voltaje alterno, ¿sí?, de 220 voltaje alterno, ¿sí? ¿Qué es el voltaje que se encuentra en nuestro país? ¿Sí? Si hay otro voltaje en algún lado de donde ustedes ven el video, se aplica la misma fórmula con el voltaje. Y lo que queremos saber es la intensidad, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer la primera ecuación, ¿sí? Sería potencia dividido voltaje. Un dato que no es menor, ¿sí? La línea horizontal divide, vertical multiplica. Recuerden esto, horizonte divide, vertical multiplica. No se olviden de eso, por favor. ¿Sí? Entonces, volviendo al problema, tenemos los watts que consume dicha pava, ¿sí?, 2100. ¿De dónde? ¿De dónde saqué esos datos? ¿Sí? Es muy, muy importante. Esos datos, todo artefacto eléctrico tiene una chapita, una etiqueta de características técnicas, y ahí dice a los hertz que trabaja, el amperaje que tiene, los watts que consume, al voltaje que va conectado. Desde esa chapita, por decirlo así, el nombre técnico es características técnicas, pero lo podemos marcar como chapita, no hay ningún problema, es de donde obtuvimos los watts que consume. Lo dividimos por 220, ¿sí?, y nos da 9,54 amperes. Bien, entonces, la intensidad, ¿sí?, que dijimos, recuerdan que era el amperaje, ¿sí?, es de 9,54. Bien, en base al cálculo, ¿sí?, que acabamos de hacer, nos facilitaría saber, un ejemplo, a esa pava, qué conductor, qué cable, ¿sí?, le vamos a colocar. En el caso de que hubiésemos hecho el cálculo, por ejemplo, vamos a dividir el circuito de una cocina, pava eléctrica, microondas, horno eléctrico, hubiésemos sumado todos los watts de esos artefactos, los dividíamos por 220, nos daba la intensidad, que es el cálculo que les acabo de brindar, ¿sí?, y ahí obtendríamos el amperaje de esos artefactos. Así podemos saber qué diámetro de conductor, qué diámetro de cable le ponemos, ¿sí? Dependiendo del diámetro de cable, va a ser el diámetro de cañería, bien, y la protección, tanto el diferencial, ¿sí?, como el térmico.
tanto el disyuntor como la llave térmica que le tenemos que poner a esa parte de la instalación. ¿Sí, gente? Bueno, espero que les haya gustado el video. ¿Sí? Al que le gustó, por favor, like, suscríbanse, activen la campanita. Y al que le pareció que faltó algo, ¿sí? No hay ningún problema, aceptamos sugerencias, ¿sí? La idea del canal es comentarles todo lo que es una instalación de un domicilio, en principio, ¿sí? De lo que es una casa particular. Bien, luego van haciendo comentarios, nos van haciendo preguntas de cosas que quisieran saber y vamos a ir para adelante, ¿sí? Dentro de lo posible vamos a estar subiendo contenido cada 3 o 4 días, ¿sí? Cualquier consulta, acá estamos. Un abrazo, gente. Muchísimas gracias.